Bien, en este vídeo vamos a ir con la vida y obra de Napoleón. Como ya dijimos en el anterior, había accedido al poder a través de un golpe de Estado en el año 99, es el famoso 18 de Brumario. Ese mismo año va a promulgar una constitución, la constitución del año 8, recordamos que seguimos con el calendario republicano, y va a servir para que acumule aún más poder. ¿De acuerdo? Va a ser el primer cónsul de ese consulado que era de 3 miembros, y posteriormente este proceso de concentración de poder se va a incrementar hasta que en el año 1802 se nombre cónsul vitalicio. Eso quiere decir que su cargo dura toda la vida. Pero poco después, un par de años después, directamente se va a nombrar, autonombrar emperador de Francia, en cuya coronación va a estar presente el mismísimo Papa Pío VII, para darle, digamos que la presencia del Papa le va a dar como una ratificación de origen casi divino, ¿no? Al imperio francés. Este es un cuadro que pintó el pintor David sobre la coronación, precisamente, de Napoleón. Aquí vemos sentado al Papa y es el propio Napoleón el que sujeta una corona que va a colocar sobre la cabeza de la emperatriz, de su mujer, que era Josefina. Muy bien. Bueno, Napoleón ya es emperador, ya ha acumulado todo el poder posible, pero es curioso porque él, en su política, defiende algunos ideales de la revolución, sobre todo los que tienen que ver con el fin de los privilegios, con la meritocracia, con la igualdad ante la ley, con una economía basada en el comercio, una economía más liberal. Y de hecho, ese mismo año aparece el Código Civil, que es el Código Civil napoleónico, él lo consideraba su obra cumbre y es un Código Civil muy influyente en los códigos civiles que van a aparecer posteriormente en diferentes países de Europa y que ya son en los cuales se recogen la mayoría de las libertades ciudadanas de las que disfrutamos hoy en día. Así que, por un lado, tiene ese toque de preservar algunas de las reformas revolucionarias, sobre todo las que atacaban a la estructura de poder del antiguo régimen, y por el otro lado, él concentra todo el poder. Y él es el único artífice de su obra, y él es el que declara guerras, y él es el que engrandece el imperio. Bueno, es un emperador, ¿no? Da la impresión entonces de que él confiaba o creía en estas doctrinas liberales, pero pensaba que él era el único capaz de llevarlas a cabo. Y por eso él tenía que concentrar todo el poder, porque no podía delegar ni confiar en otros, ¿no? No podía quizás confiar en que el pueblo fuera capaz por sí mismo de llevar a cabo estas reformas. Así que fue él el que lo hizo y el que ya digo, acumuló todo ese poder. Bueno, el Código Civil, vienen algunos artículos en vuestro libro, ya digo, recoge estas libertades ciudadanas que luego permanecen en los códigos civiles actuales. Bueno, por tanto, Napoleón considera que la revolución ha finiquetado, ya ha terminado, y que lo que toca ahora es extender esa idea por toda Europa. Es una idea de unificación europea, es una idea que recoge libertades ciudadanas y que, por tanto, acaba con el antiguo régimen, pero a la vez el poder queda concentrado en su persona, es decir, él es el artífice. O sea que va a ser una Europa unificada, pero a la fuerza, es decir, él une a todos estos países bajo su voluntad, a base de emplear al ejército. ¿Qué ocurre? Que Napoleón quizás confiaba demasiado en que sus ideas iban a ser aclamadas y aceptadas por todos los pueblos de Europa. Y no fue así porque es verdad que el absolutismo y el antiguo régimen todavía contaba con muchos partidarios y hubo una gran resistencia a la implantación de modelos napoleónicos y a las invasiones de los países que él iba conquistando o anexionando. En el tope de su poder, sus dominios llegaban desde España, desde la península ibérica,
hasta las puertas de Moscú, donde fue, en fin, a donde llegó y donde, bueno, la campaña de Rusia, ahora hablaremos de ella, pero fue terrible para él, ¿no? Bueno, la coalición, la coalición va añadiendo y quitando miembros, pero se mantiene estable en la lucha contra el liberalismo y contra la Revolución Francesa y ahora contra Napoleón, porque de hecho ya no solo es que sea Francia, sino que está conquistando otros países de Europa. Él es el que está atacando a otros países de Europa, ¿no? Entonces la coalición pues sigue en pie y sigue combatiendo a todo lo que venga de Francia. Bueno, mm, las campañas más duras para Napoleón fueron la de España y la de Rusia. La de España es la famosa Guerra de Independencia Española, que duró desde el año 8 hasta el 14. Y la campaña de Rusia tuvo lugar en 1812 y los rusos usaron para defenderse la famosa táctica de las tierras quemadas, ¿no? Resistir, combatir, presentar cierta resistencia, pero ir retrocediendo terreno, adentrándose en la Rusia continental, en la Rusia más continental, más interior, y esperar que el invierno mermase las tropas napoleónicas, como así fue. Es decir, los rusos resistían en una zona, cuando veían que la resistencia ya tocaba su fin, retrocedían, pero quemando y arrasando todos sus propios pueblos para que cuando llegasen las tropas napoleónicas no encontrasen absolutamente nada. Ni refugio, ni comida, ni nada. Así llegó el invierno y efectivamente entre el ataque de los rusos, que también fue duro, y el invierno, las tropas de Napoleón no pudieron resistir y tuvieron que retirarse. Allí se dice que perdió unos 300.000 hombres de su ejército, lo cual era como la mitad del mismo y un golpe terrible del que ya no se podía recuperar. Bueno, entonces, ya con, digamos, las derrotas que estaba acumulando tanto en el este, en Rusia, como en el oeste, en España, le hicieron merma en su ejército y en el año 14 la coalición le vence en la ciudad alemana de Leipzig. En Leipzig eh, tiene una derrota clamorosa, se vio obligado a abdicar y las potencias vencedoras, que es la sexta coalición, Gran Bretaña, Austria, Prusia, Rusia, Suecia, España, deciden enviarle al destierro y le envían a una isla cercana a la costa italiana que se llama Elba, en el Mediterráneo. Esta isla, bueno, no está lejos de la costa francesa tampoco, entonces allí lo que ocurrió es que él seguía, digamos, se le daba cierto poder sobre un pequeño batallón de hombres que continuaba con él, pero siempre reducido a ese espacio de la isla de Elba. ¿Qué ocurrió? Que consiguió poner al ejército en pie, volver a Francia y tomar de nuevo el poder. Es decir, volvió diciendo que él era el emperador, el legítimo emperador. La gente estaba un poco descontenta con el rey digamos que había ocupado el trono en Francia, porque una vez vencido Napoleón, vuelven a colocar a un Borbón en el trono, en este caso a Luis XVIII, que era hermano de Luis XVI, el que murió en la guillotina en enero del 93, y era un rey pues del antiguo régimen total, es decir, otro monarca absoluto. Las gentes no estaban muy contentos, no estaban muy por la labor, ni burguesía ni pueblo llano, y apoyan la vuelta de Napoleón. Entonces el rey tiene que huir y Napoleón vuelve a ser emperador de Roma otra vez en marzo de 1815. Pero este imperio dura apenas unos 3 meses, algo más de 3 meses, por eso es llamado el Imperio de los 100 días, porque otra vez la coalición europea, esta vez la séptima coalición, le vence definitivamente de una vez por todas en la batalla de Waterloo, que tiene lugar el 18 de junio de 1815. Esta vez ya no le van a desterrar lejos de la costa francesa, sino en una isla perteneciente al Reino Unido en mitad del Atlántico, en el Atlántico Sur. Se llama Santa Elena
Y allí es donde morirá, y allí es donde morirá, pasará los últimos 5 años de su vida y muere en 1821. Él aún creía en su legado, en esa unificación de Europa, en esas ideas del código napoleónico, siempre creyó hasta el fin de sus días y pensó que había sido vencido injustamente solamente porque muchos países se habían unido contra él y que si no, pues hubiera sido completamente imposible vencerle. Muy bien. Bueno, pues eso es el final de Napoleón. Eh, un breve resumen de sus ideas políticas y de sus conquistas. En el próximo vídeo vamos a hablar ya de restauración y revoluciones liberales.